En la continuidad de esta jornada tengo el inmenso placer de presentar primero a un amigo con quien hemos compartido durante muchos años recorridas por todo el país tratando de hablar de esto del manejo de plagas y enfermedades y de mostrarlo a veces desde otros puntos de vista diferentes. Por eso es un enorme placer presentar a quien nos va a acompañar en la próxima charlita, que va a ser el doctor Marcelo Carmona. Marcelo, bienvenido y gracias por apoyarnos en esta jornada. ¿Qué tal, Daniel? El placer es mío. Estoy muy contento de poder participar en estas jornadas y, por supuesto, dispuestos a intercambiar en esta campaña que se viene, que denota complejidad sin duda. Seguro, y hablando de complejidad, empecemos a charlar un poquito de esto. Todos los pronósticos dicen que viene la Niña, que va a ser un año seco, que va a ser bastante distinto, que puede ser una campaña bastante diferente a las anteriores por lo menos. ¿Qué pasa con las enfermedades en un año que se pronostica como Niña? ¿Desaparecen las enfermedades? ¿No hay que preocuparse por las enfermedades? ¿Qué ha pasado en otros años Niña con el tema de enfermedades? ¿En los cultivos de soja o de maíz? No importa, pero ¿qué pasa con las enfermedades en los años Niña? Es muy clara tu pregunta, sin embargo es necesario hacer algunos apuntes aparte meteorológicos, que si bien yo no soy especialista, obviamente en meteorología, he leído, he intercambiado con los meteorólogos últimamente, y para sacar un poco de dramatismo, lo que hay que decir que si bien va a ser un año niña, y está confirmadísimo, hoy hay 100% de probabilidad de que sea año niña, lo que estamos viendo básicamente es que si uno presenta los valores de anomalías, es decir, diferencia respecto a años normales, realmente uno se dramatiza y se asusta, porque todos son valores negativos. Ahora bien, pero si uno presenta, y esto lo ha hecho muy bien Leonardo de Benedetti como meteorólogo, presenta qué sucede por mes con la precipitación acumulada, nos da una cierta alegría saber que, por ejemplo, en enero o diciembre pueden estar cayendo entre 40, 60 y hasta 90 milímetros en las zonas ojeras típicas, y en febrero puede decaer un poco, pero igualmente vamos a tener 50 o 60 milímetros acumulados. Esto es clave, porque si uno ve la anomalía se asusta, pero si uno ve el acumulado por mes, de alguna manera se entusiasma y además le va a representar un desafío, porque si bien son escasas las lluvias que van a venir, la pregunta va a ser de siempre: ¿cuándo tomar una decisión para, por ejemplo, hacer el control químico? Ahora vos me preguntabas qué pasaba con las enfermedades. Bueno, les decía que yo tenía que sacar este mito de que el año niña va a ser niña para todas las regiones y todos los lotes. Hay años niñas donde algunos lotes, inclusive próximos entre sí, sus diferencias son abismales en caída de lluvia. Son a veces tormentas convectivas, las lluvias son erráticas, o a veces son episodios fuertes en algún lado y quizás no llueve próximamente en nada en algún otro lote. Entonces, en realidad, vamos a tener que hacer un registro. Y a vos que te gusta tanto la palabra monitoreo, también vamos a tener que poner un monitoreo ambiental. Insisto, insto, pido que sigan un registro, especialmente en cada lote, de las precipitaciones que van cayendo acumuladas, porque van a ser clave para definir cuál va a ser finalmente la presión final de enfermedades que tenga en cada uno de ellos. Lógicamente, en los años niñas parecería ser que la presión es menor, pero esto también, vuelvo a insistir, es bastante ligado a cada tipo de lote, a cada situación particular. Entonces, puede ser que venga con menos presión, pero no descuidar el monitoreo porque si no vamos a tener alguna sorpresa. Ahora, entonces, si sea año niña o no niña, siempre los técnicos a veces tienen alguna confusión en decir, a ver, ¿por qué me guío para tomar la decisión de aplicar? ¿Me guío, como dicen algunos, por estado fenológico? ¿Me guío por la severidad de la enfermedad? ¿O me guío por, mira, vos decís algo distinto? Leí que vos escribís sobre hablar de sistema. Entonces, a ver, ¿en qué se basa el criterio para tomar una decisión en la aplicación de fungicidas? Sí, esa pregunta de cuándo es necesario aplicar un fungicida es una pregunta controversial, desafiante y yo diría hasta provocadora, porque en realidad es difícil definir el momento. No es una decisión sencilla, sino más bien es compleja.
Entonces, en este aspecto lo que tenemos que tomar en cuenta es que este grupo de enfermedades a manejar en soja es un grupo, no es un hongo individual, es un grupo de hongos. Primera complejidad. La segunda complejidad es que estos hongos no ocurren y generen síntomas en el mismo momento en que se necesita aplicar un fungicida. Muchas veces las plantas ocultan la verdadera infección que tienen. De ahí que se llaman enfermedades latentes o enfermedades de fin de ciclo, porque realmente se hacen conspicuas, prominentes y protagónicas al final del ciclo, donde ya casi no hay nada más que hacer. Si nosotros tuviéramos que comparar los criterios que existen para los productores y técnicos, evidentemente, como vos decís, hay una confusión. Si uno toma un marbete, a veces dice aplique a los primeros síntomas. Eso casi obligaría a estar 24 horas todos los días del año esperando que aparezcan los primeros síntomas, porque ¿qué es primeros síntomas, no? Hay otros criterios que son por fenología. Si fuera por fenología, los 20 millones de hectáreas de soja se deberían aplicar todos los años, porque siempre va a haber fenología que se cumpla, es decir, R3, R4 o R5. Si es por nivel de severidad, ahí ya nos estamos acercando un poco más a la fitopatología, pero sin el ambiente, esos niveles de enfermedad que observamos en el campo todavía siguen siendo insuficientes para tener una robustez en el retorno que queremos hacer a la hora de aplicar un fungicida. Desde nuestra cátedra de fitopatología y durante muchos años, comprendemos que existen múltiples variables que finalmente van a ayudar a decidir la aplicación del fungicida. Esas múltiples variables nosotros las hemos reducido a un sistema simple, fácil, objetivo, que garantice al productor que cuando entra, va a entrar asegurándose un retorno económico y, por supuesto, una eficiencia de control. Y esto básicamente, para decirlo a la gente que está escuchando en forma sumamente sencilla, son la cantidad de precipitaciones y acumuladas. Y entonces yo rescato lo que decía en la primera pregunta que me hiciste, es que hay que tener en cuenta la acumulación de precipitaciones a partir de R3 en sus cultivos. Y simplemente nuestro umbral es basado en lluvia, 30 a 40 milímetros de lluvia acumuladas desde R3. Uno puede, por supuesto, tener la seguridad, y más con estos precios, que por cierto son distintos a los de otras campañas, de tener asegurado el retorno económico. Obviamente una planta que no esté sumamente estresada, que no tenga signos evidentes de un estrés abiótico. Son plantas que están en situación normal, recibiendo menos lluvia que la normal, pero que acumulativamente tiene 30, 40 milímetros desde R3 y que se ha sembrado, por ejemplo, en situaciones de monocultivo o con riesgo o presencia de la enfermedad en el lote. Muy claro. Cuando aparecieron las estrobilurinas, parecía que se solucionaban los problemas de enfermedades, después se hicieron algunas mezclas, pero hoy estamos leyendo algunas cosas, que hay algunas enfermedades en soja, como el tizón de la hoja o marcha púrpura de la semilla, que están perdiendo algún tipo de efecto, digamos, las estrobilurinas sobre estas enfermedades. ¿Esto es cierto o no es cierto? Y en este caso, digamos, si es cierto o no es cierto, ¿todas las estrobilurinas funcionan de la misma manera y están en la misma situación? Mira, Dani, estamos viviendo a nivel mundial un escenario dramáticamente diferente y los que trabajan en maleza ya lo han anticipado. Dramáticamente diferente porque están apareciendo cada vez más casos de resistencia de hongos a fungicidas. Vos mismo nombraste las estrovirulinas y yo debo decir que fue la última revolución de fungicidas que existió en la historia del control químico. Pero ya estamos hablando del año 98, 99 aproximadamente. A partir de ese momento no se descubrieron nuevos mecanismos de acción, si bien se han modificado algunos con sus isomerías y han logrado mejor espectro y eficiencia de control, como es el caso de las carboxaminas. Pero evidentemente, cuando nacieron las estrovirulinas, tardaron solo 2 años solamente, Daniel, 2 años, para que muchos hongos se volvieran resistentes a estas moléculas. Con lo cual, ya te está hablando de que las moléculas estrovirulinas en sí son altamente vulnerables y por lo tanto es muy factible que se genere rápidamente resistencia por parte de los hongos. En el caso particular de la soja, debemos destacar la tesis doctoral de Francisco Sartúa, que se hace en nuestra cátedra de fitopatología, donde él fue ha claramente determinado y publicado, por supuesto, científicamente, que toda la población de Cercospora kikuchi que había sido relevada
es resistente a las estrobirulinas. Y como tiene una mutación tan fuerte, tan sólida este hongo, hace caer a todas las estrobirulinas por igual. Hago esta aclaración porque esta mutación no todos los hongos la tienen, pero en este caso Cercospora sí la tiene, y entonces todas las estrobirulinas caen todas por igual. Con lo cual, esto vamos a llamar la atención y nos depara un futuro incierto, con muchos desafíos, con mucha necesidad de investigación. Hay un tema que no puedo dejar de preguntarte porque te lo he escuchado muchísimas veces y donde a veces los técnicos hacen preguntas, desconfían, pero fuiste el pionero en esto de investigar qué es lo que pasaba con los fofitos aquí en Argentina. Y nadie mejor que vos para que nos digas, a ver, los que no lo saben, ¿qué son los fofitos? ¿Son fungicidas? ¿Son otra cosa? ¿Actúan sobre enfermedades? ¿De qué manera podemos definir a los fofitos? Mira, vos pusiste en tu pregunta una palabra que es clave, que desconfían. Esta es una palabra clave y está bien que desconfíen, porque hasta hace muy poco no se sabía verdaderamente cuál era el mecanismo de acción de los fofitos u otros inductores de defensa. Y esto es un punto clave, porque desde el momento que se avanzó con la genómica, los avances moleculares, se empezó a descubrir, a detallar los verdaderos mecanismos de acción de muchos inductores, incluidos los fofitos. Vale la pena recordar que es un inductor, que es en realidad aquella molécula o aquel microorganismo que aplicado a una planta, lo que hace es aumentar el sistema, vamos a llamarlo así, inmunitario, para que lo entienda la gente, el sistema de defensa de una planta para que se encuentre mucho más preparada para defenderse. Entonces, te decía que como en los últimos años se ha descubierto cuáles son esos mecanismos de acción y se han determinado cuáles genes se activan, por cuánto tiempo, dónde están ubicados, se acabó esto de la magia de los fofitos o del desconfianza de los fofitos. Hoy está bien claramente demostrado, no solamente en los fofitos, han salido en el mercado muchos bioestimulantes o fitoestimulantes, como algunas veces lo quieren llamar, que a través de una cascada de señales internas genéticas comienzan a aumentar la defensa de las plantas, y yo creo que yo le veo un futuro altamente promisorio a la posibilidad de participar estos bioinductores juntos con los fungicidas. Y me parece que vamos a ir en ese camino en gran parte de los cultivos. ¿Los micronutrientes estarían más o menos en esta misma línea? Bueno, en el caso de los nutrientes hay que separar. En general hay nutrientes que solamente nutren y que pueden poner una planta vigorosa, con más posibilidades de formar proteínas, con mejores estructuras, y ejercen una especie de defensa casi morfológica, estructural. Pero también hay otros nutrientes que, además de nutrir, también generan aumentos de defensa. El caso concreto es el azufre, el silicio, por ejemplo, que son elementos que, además de poder fortalecer la pared celular de las células de la planta, está demostrado últimamente, vuelvo a insistir, y por eso hay que estar actualizado, últimamente se ha demostrado que también inducen a la defensa. Qué interesante sería ahondar, profundizar tanto el tema de micronutrientes como preguntaste, fofitos y otros inductores en algunos cultivos extensivos que oportunamente cuando se empezaron a usar en cultivos intensivos, manzana, vid, hortícola, han demostrado un poderío de control muy interesante en conjunto con los fungicidas. Queda esa asignatura pendiente de seguir investigando y acertar en el sentido, vamos a llamarlo científico, es decir, descubrir, determinar cuál es el mejor momento para aplicar un bioinductor. Lo que pasó con las estrobilulinas y a lo mejor con alguna otra molécula nos hace pensar que necesitamos más moléculas. ¿Qué sabemos de moléculas fungicidas hacia el futuro? ¿Hay algo que se esté avisorando? ¿Hay algo que esté en puerta como para decir vamos a tener cosas nuevas para controlar enfermedades o manejar enfermedades? Hoy las compañías tienen varios desafíos. Es muy diferente a lo que ocurría hace 30, 40 años atrás. Hoy la inversión de un fungicida puede llevar 200, 300 millones de dólares, pero además de eso tienen que cumplir dos cosas que antes no tenían. Un protocolo demasiado exigente, lógicamente demasiado exigente, para respetar la situación social y ambiental. Y el otro gran desafío que antes no tenían es cómo
al lanzar una nueva molécula, la debemos proteger su vida útil de la resistencia de hongos a esa nueva molécula que puede ser lanzada próximamente. Estos dos desafíos las compañías antes no lo tenían tan arraigados y hoy es necesario y están en una situación prioritaria en las empresas que desarrollan fungicidas. Ciertamente están en camino algunas moléculas, algunos azoles nuevos, va a salir algunos triazoles que van a revivir a los viejos triazoles de alguna manera, desde otro lugar, con el mismo mecanismo de acción, pero logrando una isomería distinta, un encaje a la enzima que tienen que bloquear de otra forma. Van a venir también nuevas carboxamidas. Y lo que es interesante también, van a empezar a procrearse nuevas mezclas de fungicidas antiguos que no se usaban en soja, por ejemplo. Es decir, son nuevas porque no se usaban, pero sus moléculas son antiguas. Además de la incorporación de la investigación de los fungicidas multisitios. Para proteger, vuelvo a decir, estas nuevas moléculas es necesario que las compañías, cuando las lancen, tengan la seguridad y garantía de no perder semejante inversión que hacen. Bueno, para ir cerrando esta interesantísima charla, Marcelo, porque ya se nos acaba el tiempo, enseguida nos vamos a volver a ver cuando la gente haga las preguntas y las vamos a responder, pero me gustaría cerrar este bloque con una opinión tuya sobre la realidad que vos ves en el campo en cuanto a la actuación de los técnicos. En los últimos años, porque tenés muchos años de desarrollo en el campo, ¿ha ido evolucionando o no esto de aprender a manejar enfermedades en el campo a partir de todos los conocimientos que hay? ¿Se aplican o todavía estamos en la nube? Bien, yo creo que si hacemos una comparación de años atrás, obviamente hemos evolucionado, pero no es suficiente. Hay déficit profundo del manejo de enfermedades. Creo que hay dos aspectos en la cual yo identifico, siendo profesor de la facultad y donde yo formo técnicos justamente, que están faltando y que están siendo notables en estas generaciones nuevas y en los nuevos técnicos, digo, que van a salir al mercado, en definitiva, a trabajar. El primero de ellos es la falta de lectura. Yo creo que la falta de lectura, de libros, de trabajo científico, de conocimiento, ha quedado en el olvido en gran parte de la población técnica. Hay una gran avanzada de redes sociales, interesantísimas, por cierto, por su rapidez, inmediatez, su capacidad de transmitirse rápidamente, etcétera, que eso es loable, pero muchas veces esas redes sociales y sus mensajes pueden llevar situaciones erróneas, deficitarias y muchas veces de confusión. Con lo cual muchas veces estos técnicos se apoyan mucho en las redes sociales y poco en el conocimiento. Creo que esto hay que revertirlo y por eso digo que todavía sigue siendo un déficit en los técnicos actuales la necesidad de conocer más y que el monitoreo físico todavía para mí sigue siendo irreemplazable. Marcelo, ha sido un enorme gusto haber podido charlar con vos estos minutos. Sé que no son suficientes, podríamos charlar mucho tiempo más, pero hay preguntas de la gente que las vamos a responder en unos minutos más cuando nos volvamos a encontrar. Desde ya, muy agradecido por tu presencia. No, gracias a vos, Daniel, y sabés que yo te quiero mucho porque sos un gran amigo. Enseguida nos vemos.